Lulu, muchas gracias por estar aquí dando tu testimonio, cómo te fue con el programa y contándonos lo que ha sido para ti. Eh, a ver, entonces, para que entremos en terreno. Ujú. Tú acabas de terminar el programa Mentalidad Saludable, ¿cierto? Conmigo. Sí. Y bueno, la idea ahora es que nos cuentes un poquito de cómo fue el proceso para ti. Entonces, lo primero que me gustaría saber es cómo era tu vida o tu situación con la comida antes de tomar el programa, que en el fondo te llevó a querer buscar algo, ¿no? Sí. Mira, la verdad es que yo durante mucho tiempo tuve problemas en cuanto a la alimentación, más que nada porque a uno no le enseñan a comer bien. Entonces, uno come lo que ve en la familia. Y en realidad muchas veces esa alimentación no era la más sana, sino que eran las cosas rápidas. Mi familia no se acostumbra a cocinar mucho, sino que es como más algo rápido, así que en realidad estaba acostumbrada a los procesados, a comer las cosas congeladas, a, a de repente sus cositas dulces en más cantidad de lo que corresponde. Era muy buena como para de repente mandarme algunos atracones de cositas dulces cuando había alguna emoción ahí dando vuelta. Y eso era hace harto tiempo atrás. La verdad es que cuando yo llegué al programa ya tenía parte de ese camino avanzado, porque había aprendido, leyendo, estudiando por mi parte, qué alimentos hacían bien, cuáles hacían mal. Entonces había como empezado un poco, ¿no? Pero me faltaba un poquito más el ver la parte emocional en la alimentación, el cómo reconocer ciertas emociones frente a la comida, el reconocer que de repente uno comía más porque tenía pena, porque estaba solo, porque, no sé, para llenar vacíos que en el fondo no eran de hambre, sino que a pesar de que uno quizás pueda comer cosas sanas, de repente las cantidades o los atracones de repente de cositas dulces, aunque sean sanas, igual cubren emociones y no necesariamente es por hambre. Entonces esas cosas igual había que trabajarlas. Ok. Y entonces llegaste buscando. Más que nada llegué buscando eso, un poco más de aprendizaje en cuanto a lo emocional, en cuanto al reconocer los síntomas físicos, por ejemplo, el cómo aprender qué alimentos me caían bien, qué alimentos me caían mal, un poco más como de conexión conmigo misma, en el fondo, el poder reconocer en mi cuerpo los síntomas de hambre o los signos de inflamación intestinal, de molestia, de molestar con ciertos alimentos, y en base a eso poder lograr como una alimentación sana y en el fondo, más que nada, nutritiva por dentro y por fuera, en el fondo. Ajá, ok. Y bueno, cuando llegas y te encuentras con el programa, ¿verdad? Escuchaste la clase, tuvimos la sesión. ¿Qué te hizo decidir finalmente tomar el programa? Bueno, más que nada, igual como la conexión contigo, igual fue rica desde un principio. Como que terminé la clase y fue así como bacán, o sea, es como lo que andaba buscando en realidad. Me sentí como entendida un poco, más que Ajá, nada porque uno está acostumbrado a ir a nutricionistas por un lado, yo estaba yendo en esa época a la nutrióloga, y en el fondo ellos lo ven como más que nada de la parte física, de la parte cantidad, porción, macronutriente, y en realidad yo necesitaba más una parte de contención emocional, que en realidad fue chistoso porque yo dije así como, igual ya voy avanzada, pero en realidad lo que menos terminé trabajando fue la parte comida, porque en realidad era la parte emocional que era la que me faltaba pulir, y en realidad eso me sirvió después para poder seguir en el camino de la alimentación bien. O sea, fue una sorpresa en parte. ajá, ok. ¿Cuáles dirías tú que fueron tus cambios más profundos o más poderosos? Mira, yo creo que lo más importante y que a mí lo que más me hace feliz de haber tomado el programa es que aprendí a contenerme a mí misma en situaciones de emoción, de estrés, de pena, de miedos a cosas desconocidas en el fondo.
y que en el fondo esa conexión mayor conmigo misma me dio la tranquilidad física, mental y espiritual que necesitaba como para poder elegir mejor mis alimentos. Y en el fondo eso me permitió estar como conectada con lo que yo te quería, lo que decía antes, que era lo que yo necesitaba. Entonces me dio como un crecimiento personal que no esperé encontrar en el programa, la verdad. Y que Ajá. había a lo mejor trabajado con varias psicólogas antes y que no me había dado cuenta que aún faltaba trabajar cosas emocionales que estaban directamente relacionadas con la comida. Como que yo sentía que no, que ya eso ya estaba listo. En realidad faltaba un poco por aquí, un poco por allá, pero fui descubriendo cosas que en realidad me hace muy feliz haber descubierto y haberlas trabajado contigo, sin haberlo esperado jamás aparecer acá. Sí, ok. Eh, y en ese sentido, ¿qué es lo que más te gustó del programa? Mira, me gustó mucho que esa dinámica de tener tiempo libre para poder avanzar en las tareas, porque de repente uno tiene otras actividades, yo también trabajo, estaba estudiando por otro lado, entonces necesitaba tener esa disposición que te da la plataforma de poder meterme cuando tenía tiempo y Ah, aprovechar en las tareas y a mi ritmo, pero sabiendo que venía una sesión, por lo tanto no podía relajarme tanto tampoco, pero en el fondo alcanzaba a tener mi tiempo como para poder dedicarme a esto y poder hacerlo bien igual, y después lo conversaba contigo. Entonces era como que tenía la sesión que yo esperaba con ansias después de las tareas, como para poder así como abarcar todo lo que había visto en las tareas. Me gustó mucho también la parte de las meditaciones guiadas, que en el fondo ahí fue como una de las partes más llenadoras y más lindas, porque en el fondo en base a la meditación descubrí cosas que me faltaba por trabajar y después las pude conversar contigo. Eh, Quizás también la parte de la alimentación, el ir viendo cómo cambiar una cosa que no me hace tan bien por otra, y ir como guiándote en el descubrir las partes, los alimentos más que te hacen mejor o que te hacen peor. Eso de repente igual es un trabajo que no es tan fácil de hacer y que para eso uno igual necesita tiempo, dedicación, mm. que alguien te acompañe en ese proceso, y en realidad no mucha gente tiene la disposición. Es como haz esto, y te dejan ahí y tú quedas como volando. En cambio acá uno podía en el fondo ir descubriendo qué sí y qué no y adaptarlo a la dieta de uno en el fondo. Claro, y además es súper distinto también, ¿cierto? Cuando como que la instrucción viene de afuera, ¿no? Como que te dicen, ya, Ujú. aquí está, esto es lo que puede comer, esto es lo que tiene que sacar. Y es increíble cómo uno le quita valor a eso, pero la verdad es que tiene un impacto súper diferente cuando en el día a día tengo que llevarlo adelante, que es o sea, diferente a cuando yo decido, yo voy viendo, es cierto como dices tú, es una pega, no es algo fácil, es pega ahí, Ujú. pero finalmente soy dueña de esa decisión, ¿sí? Y eso, Claro. Además que el cambio viene, parte de adentro, parte de uno, no parte porque alguien te lo dice, no somos todos iguales. Entonces de repente que te digan, haz esto, no a todo el mundo le sirve igual. Y claro. además que en el programa igual es lindo porque se ajusta dentro de a las necesidades de cada uno. En el fondo, quizás yo necesitaba liberar un poco mi cuadradez mental que estaba llevando con la nutrióloga y que me hacía 3 porciones de proteína, 2 de carbohidratos, 1 de no sé qué. Y eso me tenía histérica porque en el fondo era mucha exigencia y yo ya soy suficientemente autoexigente. Entonces, en el fondo, que tú me enseñaras a comer por hambre y no porque tenía una estructura, me llevó a la sorpresa de que había logrado bajar más que todo el tiempo que había estado con la nutrióloga, y finalmente dejé de ir porque aprendí que en realidad por hambre y comiendo ya sano como lo estaba haciendo, podía lograr mejor mi objetivo. Entonces, se ajusta a cada uno. Si alguien necesita más rigidez, más estructura, lo va a tener. Y si alguien necesita más liberación en el fondo y más irse a la parte emocional para lograr lo mejor, también lo va a tener. Entonces, eso es muy rico, es muy apañador durante todo el proceso. Claro. Bueno, y sobre todo porque considerando que tú tenías hartos conocimientos ya del tema, ¿cierto? Uh Y -huh. ya habías estado bien acompañada como por profesionales, ¿verdad? Y bueno, y eso ya te permite, con una base, eh, digamos, probada, ¿no? O sea, con una base científica, con una base de médicos que habías estado visitando, poder empezar a tomar las decisiones tú y tomar el control de tu alimentación, ¿sí? Exacto.
Ujú. pero desde un lugar bien responsable también, porque en el fondo tenías, Claro. sí. Em, ¿Cómo te ves? Me encanta esta pregunta. ¿Cómo te ves de aquí a 5, 10 años? No sé, lo que te imagines hacia adelante. En cuanto a la parte alimentaria, me imagino, ¿o no? Sí, O en general. ¿cómo ves tu vida? Pero claro, No, relacionado a la alimentación. programa. Pero pueden haber más cosas ahí, claro. Mira, en general siento que tengo una buena base de la cual agarrarme cuando en realidad uno como ser humano siempre va a tender a desviarse del camino, pero en realidad lo que me da más felicidad del programa es que me siento con la tranquilidad mental de poder de volver al camino que ya aprendí en algún momento, sin desesperarme como antes. Antes quizás era como, ay, me salí y subí, y ahora qué voy a hacer, y cómo voy a bajar, y ya, bueno, voy a botar todo, y total, ya eché a perder. Y en realidad no, pues, en realidad ahora es como, me salí, pero no importa, yo sé que ya volviendo a mi rutina normal, voy a volver al camino, como le digo yo, y en realidad voy a volver a sentirme bien, porque a medida que uno va profundizando en lo que va sintiendo con los cambios de alimento y todo, te vas dando cuenta que en realidad no te afectan solo en la parte física, o sea, yo pude darme cuenta cómo me afectaban a nivel mental también, y esta como colapso de ideas y de no poder pensar claramente, de tener menos energía y sentirme más cansada, también se modifica cuando cambio los alimentos. Entonces, el poder saber que en realidad ya estuve de vacaciones, por ejemplo, y no fui capaz de mantenerme ahí dentro de lo posible en un nivel aceptable, sino que ya volví quizás a mi alimentación anterior, pero después digo, en realidad me hace falta sentirme bien, tranquila, poder pensar con claridad, tener energía, y ya sé cómo volver a eso. Entonces, esa tranquilidad es súper importante, porque finalmente es lo que te permite que a pesar de que te caigas, vuelvas a tomarlo cuando tú quieras y en el fondo, por eso de aquí a 5 o 10 años más, me veo en el fondo pudiendo mantener mi alimentación en el tiempo, cosa que no había logrado antes. O sea, siempre era de ir y volver, porque era una cosa impuesta, que no tenía un fundamento, un conocimiento, era solamente porque sigue la receta. En cambio, para mí es importante saber por qué me hace bien, por qué me hace mal, eh, no sé, es un poco más profundo y en el fondo te permite tener algún concepto integrado y racional de que, chuta, esto es benéfico para mí, por lo tanto lo hago por salud, no lo hago por estar flaco en el fondo. Claro. Pero lo hago por salud como desde la experiencia, ¿no? No Exacto. desde esta teoría que anda por ahí dando vueltas y que no nos ayuda finalmente a tomar las decisiones diariamente que tenemos que tomar. Exacto. Eh, ¿Qué le dirías a alguien que está en la duda en este momento? De, ¿será este el camino o no? ¿Me irá a aportar este programa? O a alguien que está iniciando también el programa. Yo le diría que tuviera la primera sesión contigo, la de prueba, y que en el fondo pudiera conversar contigo para que se diera cuenta si tiene buen feeling o no, y si en el fondo eso le permite tener más tranquilidad para tomar la decisión. Yo creo que igual el que no se arriesga no cruza el río. Y en realidad, si yo siento que necesito ayuda, porque lo he intentado de todas las formas y por todos lados y no lo he logrado, este igual es un método distinto y que en realidad por lo menos yo siento que es distinto porque no te apoya solo por fuera, sino que también por dentro, como lo dije en un principio. Y el que tú tengas un apoyo emocional y que en el fondo te haga entender por qué comes de cierta forma, darte cuenta que muchas cosas de las que tienes actualmente son de niño y que esas cosas se pueden trabajar y que tú no tienes por qué seguir alimentándote así para siempre, en verdad eso uno lo aprende en este programa. Cosa que no aprende cuando va a la nutricionista, cuando va al psicólogo solamente, porque no son complementarios. Esto igual es distinto. Es como la parte psicológica, la parte emocional, la parte nutricional también, todo unido. Entonces eso es un bonus, porque en realidad uno no lo tiene en todas partes. Ok. Bien, Lulu. Muchas gracias por aportar con este testimonio a repartir un poco la voz. Hay muchas personas que ni siquiera llegan a tomar el programa conmigo
y que me escriben que en base a la información, ¿verdad? Lo que está ahí dándose vueltas en las redes, ya logran hacer cambios y estoy segura que también con este testimonio van a tener algo más de información. Así es que, nada, pues ha sido un honor trabajar contigo, ya te lo dije en la última sesión. Y de nuevo, muchas gracias por estar aquí hoy día dando tu versión de cómo te fue. No, muchas gracias a ti. De verdad que si acepté a este testimonio es porque en realidad me siento feliz y demasiado agradecida de haber tomado el programa porque me ayudó en cosas importantes, no en cosas solamente de alimentación, sino que en cosas que para mí son mucho más llenadoras. Así que muchas gracias.